¿Cómo te va a caer el elenco? ¿Estás ocupado? Do you have some time to talk now, Commander? Claro. Of course. Have a seat. I've been thinking about the Pharaohs mission, how the colony ended up failing. You had to make some tough calls to get us this far, and it looks like... Well, it looks like there's gonna be... Sí, fue una decisión muy I'm difícil. just saying, try to leave yourself a way out. I've seen what cutting corners can do, and I'd hate to have that happen to you, Shepard. Commander. Shepard, qué informal. That's not the appropriate way to address your commanding officer, Lieutenant. I wasn't speaking to you as my commanding officer, ma'am. I don't want to send any bad signals. Just, working on what I've picked up. You tell me if I'm going too far. Ya veremos. We haven't had much off-duty time to talk. You have an issue with how things are going? I'm not questioning any decision you've made, Shepard. Let me be clear about that. It's just my experience that once someone lets something slide, it tends to pick up speed. Una mala experiencia. Talk to me, Caden. You got a little black rain cloud sitting over your head. I'll try to keep the deck dry. Eh, You know the records about the biotic training out on Jump Zero? They're all classified. Because the Alliance made mistakes. Cuando no. After first contact, Kinetics was set up to track Element Zero exposures and develop implants for humans. Once we had an embassy on the Citadel, Kinetics could bring in experts instead of taking it slow. ¿Y por qué no hacerlo solos? Is there some reason we couldn't learn it on our own? They didn't know where to start. Hell, it took a couple of years to even link biotics and EZO. Forget trying to get the kids to move stuff. They had trouble just helping them not break their own limbs. And their choice of teachers didn't help much. ¿Expertos? The only experts would have to be aliens. Dead on. Turians, actually. That's why Kinetics kept it a secret. They were afraid of what people back home would think, asking the Turians for help when we just fought a war with them. ¿Y por qué no la Asari? The Asari would have been more acceptable than the Turians. Yes, but the company didn't go through the Citadel. It would have made Earth look weak, so they discreetly hired some Turian mercenaries. ¿Y tuviste un mal profesor? Get your knuckles wrapped a few times, Lieutenant? Yeah, you could say that. Our instructor was a Turian by the name of Commander Vernus. To introduce himself, he liked to say, I was at the helm of the dreadnought that killed your father. Well, I told him my dad wasn't in the war. He'd retired to Vancouver. My family had an inland home that matured to New Beachfront. Vernus had it in for me after that. He cut corners, pushed hard. I mean, you either came out a Superman or a wreck. A lot of kids snapped. A few died. The point of all of this, I guess, is that when you cut corners, it's not always obvious who pays for it. ¿Y ahora es cuando te consuelo? Am I supposed to talk you down now or something? Because I'm not so good at therapy. I'm 32, Shepard. You don't serve as long as I have without coming to terms with yourself. You also learn that if someone is special to you, you help them. Try to keep them from making mistakes. Especial, ¿eh? Special, huh? If I'm out of line, just say the word. Ay, no te preocupes. You're not out of line, Caden. But there are regs. I get you, Shepard. I don't make a habit of complicating the chain of command. Just think about what I said. Sí, We'll talk later, Caden. lo voy a pensar. I'd like that. En la cama. Commander, what can I do for you? ¿Pasa algo? Something bothering you? It's Saren. I'm starting to wonder whether we'll ever find him. He's always one step ahead of us, and he's got those damn Geth. No te preocupes. We're getting close, Garrus. We'll find him. I wish I had your confidence. I just can't stand the thought of him getting away with everything he's done. I know you're doing everything you can, and if anyone can catch him, it's you, but if there's anything else I can do to help, anything, just tell me what you want me to do, and I'll do it. ¿Estás preocupado? I understand your concern, but we will find him. Just make sure you're ready to go when we do. Yes, ma'am. You can count on me. Thanks for hearing me out. I appreciate it. Can I ask you something, Commander? Claro. What is it? Are you worried that the Council might be protecting Saren? I mean, they were really dragging their heels before. What if we find him, bring him back to the Citadel, and they refuse to act? Es posible. You seem to have some thoughts on this. Speak your mind, Garrus. Well, maybe we shouldn't give them the chance, Commander. In my opinion, Saren's too dangerous to be kept alive. Too much could happen.
he could escape or the council might let him go. If we find No tenés ninguna when we find simpatía por I say we tu make sure colega we stop turiano, ¿eh? him permanently. De acuerdo. I'm glad you see it that way. I never had any intention of capturing that bastard. When I see him, he dies. Good. The council won't like it, but they can't stop you either. You see, this is why I want to be a Spectre. You never have to worry about bureaucratic idiots making a mess of everything. No me decepciones. Just make sure you're ready when it happens. Yes, ma'am. A ver, ¿algo más que decir? Never a dull moment with you, Shepard. Preguntas personales. You ever go on any missions like ours before? Saving the galaxy from certain destruction? No. But I've had my share of adventures. Tus aventuras. Do you remember any that stick out? A few. I remember one time I was hired by a Volus diplomat. What an ass. Un diplomático Volus. I guess even politicians have need of mercs from time to time, huh? Time to time. If it wasn't for politicians, I'd be out of work. They're always looking for ways to get ahead. This one was no different. He wanted me to erase his past. Get rid of an old friend who knew too much. Huh. His old friend turned out to be an Asari commando. ¿Y? You afraid of her? What? No. Alina and I were old friends. Sort of. We met when we were both contracted to kill the same Turian. Neither of us wanted the other one to get him first. We spent more time fighting each other than tracking that Turian. ¿Era una mercenaria? An Asari commando mercenary. That's unusual, isn't it? I wouldn't say it's unusual. Mercs come in all shapes. Anyway, when I told Alina about the diplomat's contract, she and I had a good laugh about it. ¿Y después? So what'd you do? Well, I wasn't going to lose the contract, but I respected Alina. In the end, I let her pick the location where we'd fight. She chose some old Solarian space station overrun with mercs and smugglers. That way we didn't have to worry about hurting any innocent bystanders. She always was a bit of a softie. ¿Y cómo terminó la pelea? What happened on the station? What didn't happen? For 2 days I chased her through that station. Used my entire store of ammunition. Had to kill a bunch of mercs and use their crap weapons. By the 3rd day, the station was barely holding together. The mercs were dead or gone. Life support was failing. But I had her. She'd locked herself in the med labs. She was trying to patch herself up. Damn tough, that one. Tenía mucho medigel. Then just when I thought I had her, the station's core went critical. Barely made it back to my ship in time. ¿Alina consiguió salir? I assume the Asari commando didn't make it. I watched the station from a distance. I never saw her leave. And when that place blew, there was nothing left larger than a Turian's right nut. No lo digas muy alto, So I está ahí el headed otro. back to the diplomat to give him the good news and collect my pay. But before I got halfway there, Alina sent me a message. Better luck next time. Now, I'm not superstitious, but if someone can survive that, well, they deserve to live. At least for a bit longer. ¿No la mataste? What about the diplomat? He wanted her dead. I told him the truth. Alina was still alive and she was really pissed. I told him if he wanted to live, he'd need me around to protect him. Qué retorcido. You're smarter than you look, Rex. He kept me on as his personal guard until he died. Natural causes. Easiest job I've ever had. A little boring, but credits are credits. ¿Tu familia? You must have family other than your father. Don't you miss them? No. Now that I have my family's armor again, there's nothing left for me.
Ya veo. So long, Rex. Commander? ¿Podemos hablar? Do you have a few minutes to talk? One-on-one? I'm off duty until tomorrow. I was gonna have a small drink. Bit of a celebration. If you're interested. Por supuesto. With all we've been through lately? Hell yes. I only have enough to toast the day, not the captain. It's Armistice Day, when the first contact war ended. My family always marks it. Since I'm the only Williams aboard, I thought I'd ask you. ¿Por qué a mí? You can't think I'm the most patriotic person on the ship. Nah, you just happened by at the right time. Don't tell me you don't know about my family. My commanders always find out. It's not in my files or something? Dispare. Are you playing games with me? I don't always play games, sir. I'm General Williams' granddaughter, the commander of the Shanxi garrison in the war. The only human ever to surrender to an alien race. Ya entiendo. You're blacklisted because of your grandfather's cowardice. Cowardice. That's what the Terra Firma Party calls it. I'm not gonna let our name go down with Arnold and Quisling. Granddad deserved better than that. Tu abuelo. What happened to your grandfather after the war? He was relieved of command as soon as Shanxi was liberated. They brought him back to Earth in irons, but there was never a trial. They quietly demoted him and stuck him behind a desk. He retired a year later and spent the rest of his life working construction in the colonies. Sometimes we hear about attempts to get him exonerated in some official way. Nothing ever comes of him. Shanxi. As I recall, your grandfather held out for a long time. The Turians wrecked the orbitals in the first wave and occupied the major cities. They sat in orbit, dropping rocks on anything that moved. Granddad dispersed the troops, but when they went into the cities for supplies, the Turians would wreck a block to eliminate one fire team. Civilians were dying, his troops were starving, and he couldn't contact Alliance High Command. So he surrendered the garrison. Tiene lo que se merece. Sometimes you have to fight to the bitter end. You plan to bail if Saren gets the upper hand? No, sir. I'd die to stop him if that's what it takes. Him and anyone else who tries to screw with the Alliance. So now you know. Gonna kick me off the ship, Skipper? Eres muy valiosa. You're tough and decisive. Aunque nunca te use. I value those qualities. Just consider me a fire and forget missile. But anyway, I've got things to do before we land. I'm sure you do too. ¿Y qué tal nos va? What's your opinion of the last mission? We lost a lot of the colonists. Sí. I don't see how we could have done more, but I still feel bad about it. I mean, we are out here to protect them. Se supone que sí. Dismissed, Chief. Ma'am? It feels like we're getting near the end, doesn't it, Shepard? With Saren, I mean. Más vale que sea así. Pero todavía queda bastante juego. Stop him soon. It'll be too late. You'll Estamos por find the la mitad, conduit before creo. he does. I know Un poco más. you have to. And after this is all over, when my pilgrimage ends and I go back to my own people, I'll be proud to say I was a part of it. Aún no hemos ganado. Saren's still got a couple more surprises waiting for us. Yeah, I get that feeling too. But I know you can handle whatever he throws at us. And I'll be right here if you need my help. Bien. I should go. See you later. Hola, ¿qué tal? ¿Cómoda? I get the feeling you want to ask me something, Commander. Me gustaría hablar. Tell me about yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. Eso suena aburrido. Hey, you're right. That doesn't sound very interesting. On occasion, I have run afoul of indigenous life forms or stumbled across small bands of privateers. That probably does not seem very exciting to someone like you. I guess seeking out history's lost secrets holds a special appeal for me. I would give a century of my life to discover a beacon like the one you found on Eden Prime. You were actually touched by working Prothean technology. That is why I find you so fascinating, Commander. Fascinante. Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. No intentes estudiarme. I'm not some artifact you can take back to your lab, Doctor. I am sorry, Commander. I did not mean it like that. I am used to dealing with computers and data disks. I am not very good with people. I let my professional curiosity get the better of me. Please forgive me. Let us talk about something else. Adiós. I should go. Goodbye, Shepard.
Cloaca es un mundo terrestre de tamaño moderado con una brumosa atmósfera de hidrocarburos. Su superficie está compuesta sobre todo de cloro con depósitos de hidrocarburos sólidos y en forma líquida. Se han realizado varios intentos de cartografiar Matol, pero ninguno ha tenido éxito. Según las clasificaciones estándar, es un pequeño planeta rocoso con una densa atmósfera compuesta por dióxido de carbono y argón, y con una cantidad sorprendente de vapor de agua. Las nieblas y las lluvias son habituales en su asolada superficie sin vida. Matol es lo suficientemente agradable como para ser considerado para la terraformación, aunque su poca masa y la elevada radiación de la energética estrella azul Herschel hace que esté en los últimos puestos de la lista. Tungel es un enorme mundo terrestre, casi el doble del tamaño de la Tierra, que tiene una densa atmósfera de nitrógeno y etano. Su abrasadora superficie está compuesta sobre todo de hierro con grandes depósitos de metales pesados y radioactivos. Es un tesoro mineral y muchas corporaciones están presionando para hacerse con los derechos mineros. Oh sí. ¿Dónde están esos derechos mineros? MSB, Fedele y Klugon. La atmósfera de hidrógeno y helio de Klugon tiene un acentuado tono esmeralda a consecuencia del cloro y los gases ionizados. Este mundo tiene casi 100 lunas. El Fedele es un transporte modular de diseño humano, de clase Kowloon. Además de la cubierta de carga normal, el casco tiene pegados varios módulos de investigación biológica. A ver si está tu amiguito el doctor... ¿Cómo se llamaba? El doctor Salvador. El Lotoki espacial. Muchos enemigos. Estas mierdas otra vez. ¿No son los zombies de la Toriana? Son muy parecidos. ¿Cómo llegaron hasta acá? Sujeto de prueba, claro, le cambiaste el nombre. Muy astutos estos de BioWare. Ya le cambias el nombre y es otro enemigo, sí. Pero no, es el puto zombie de la Toriana. Qué vagales. Perimeter clear. Nada. Nada que agarrar. Qué mal. Estate atento, Bacarian. Pues si no lo mato yo primero. Thank you. Thank you for saving me from those things. Commander, that's him. That's Dr. Saleon. ¿Lo reconoces? What? My name is Hart. Dr. Hart. Please, get me out of here. Garrus. Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, Doctor. I'd harvest your organs first, but we don't have the time. You're crazy. He's crazy. Espera que traigo la cámara. Don't let him do this to me. Doctor, ha llegado tu hora. No, espera, vamos, acaba con él. Put him out of his misery so we can get going. Glad. Hacelo vos. Your days of butchering are over, Doctor. No! Please! Please! Finally, some action! Te lo mató Rex. Satisfying. ¿Hemos terminado? Good. Remember that feeling. That's how it should be. I will, Commander. Well, I guess we're done here. El equipo médico de Salión está manchado con la sangre de muchas especies, azul pálido, violeta, naranja y no poca de color rojo oscuro, pero su trabajo ha terminado aquí. Es momento de volver a la Normandía. Espera, que seguramente hay muchas cosas. Otajiri tiene una tenue atmósfera compuesta de neón y cloro. Su helada superficie está compuesta sobre todo de silicio, con depósitos de cobre. Durante su larga y fría noche, el cloro de la atmósfera cae al suelo en forma de helada. Alrumter es un planeta terrestre pequeño y rocoso con una atmósfera vestigial de nitrógeno y kriptón. Su helada superficie está compuesta sobre todo de metales ligeros con zonas con depósitos de amoníaco congelado.
Has detectado una débil señal proveniente del otro lado del planeta Alrumter. Joker ha llevado la Normandía hasta allí y el equipo de salvamento ha recogido una pequeña cápsula de salvamento que estaba en órbita. Dentro había un turiano muerto hace mucho y entre sus pertenencias se ha encontrado un disco de datos proteano. Dregir. Dregir es un pequeño mundo rocoso con una atmósfera vestigial de criptón y xenón. La superficie está congelada y se compone principalmente de silicatos con depósitos de magnesio, aluminio y otros metales ligeros. Dregir tiene un campo magnético débil, por lo que no es adecuado para operaciones de descarga de motores MRL. Renyato es un joviano caliente con restos de azufre con su atmósfera de hidrógeno y helio. El poderoso pozo gravitatorio del gigante gaseoso ha evitado que se formen planetas en las cercanías. Bintu tiene una atmósfera de dióxido de carbono con una neblina perpetua de venenoso cloro y nubes de dióxido de azufre que periódicamente dejan torrenciales lluvias ácidas sobre la superficie. La corteza está compuesta sobre todo de azufre con depósitos de calcio. Como ocurre con la mayoría de los mundos del cúmulo Voyager, los exploradores de la Alianza solo han estado en Bintu durante los últimos 20 años. No tiene ecología conocida y los datos sobre el mundo son sorprendentemente breves y genéricos, por lo que ofrecen la imagen de un lugar desagradable y poco interesante. No respiren el cloro. Tienen torretas pesadas. Se copiaron de nuestra base en la luna. Armas en mano. Despejado. Pero la musiquita misteriosa augura peligros indescriptibles. ¿Qué mierda son esas cosas? Son libres. Carajo pasó. No puedo jugar. Bióticos. Correte, Bacaria. Golpe. Sigue vivo. Ese calvito biótico ha eliminado las amenazas de esta instalación. Continúa hasta uno de los otros laboratorios cercanos. O sea, tienen zombies de la Toriana también. Figurita repetida. Carajo. ¿Qué mierda está pasando? Calvitos bióticos. Te tiraron una granada, pero no explotó, tenés suerte. ¡Ay! ¿Qué pasa con esta mierda de arma? Creo que la mejora del disparo explosivo la está haciendo más lenta. O se está sobrecalentando más rápido, no sé. Algo raro pasa. ¡Puta madre! No has encontrado ninguna señal de Kahoku entre los cadáveres de los zombies. Debe estar en uno de los otros laboratorios. Estamos buscando a Kahoku. ¿Y eso? Libérate y mata a tus captores. La madre esta mierda. Creo que voy a tener que cambiar de arma. Todos los equipos tienen un calvito biótico ahora. Qué originales.
¿Pero por qué? Hablemos de esto, somos humanos, ¿no? En su mayoría, bueno... Mis acompañantes no. Get Kahoku some payback. No, Kahoku, no. ¿Por qué no fue mi Halavich? Comprueba su pulso, no tiene. El almirante Kahoku está muerto. A pesar de la ferocidad de las criaturas con las que estabas encerrado, no hay señales de traumas en su cadáver. Las señales de agujas en su brazo sugieren otro tipo de ejecución. Shepard, over here. Inyección letal. I guess Cerberus found him after all. En paz descanse, Kahoku. Tan bueno que era. No. Su pai tiene la composición de un planeta nano de hielo, pero es inusualmente grande para ser ese tipo de cuerpo. Tiene una atmósfera vestigial de criptón y xenón. Su helada superficie está salpicada con depósitos de potasio y metales ligeros que han salido a la superficie por procesos criovolcánicos. La helada superficie de su pai se suele usar como fuente de agua potable por parte de las naves mercantes que pasan por el sistema. Como la Alianza ha reclamado el mundo interior de Chasca, los satélites colocados en órbita facturan a todas las naves que aterrizan en el mundo la cantidad de agua que se llevan de la superficie. Exogenia ha tenido problemas para mantener estos satélites en funcionamiento. Suelen sufrir accidentes causados por impactos con restos que dejan las naves. Apo es un mundo agreste de montañas ígneas y basálticas, asolado por una actividad geológica constante. Aunque son raros los puntos de concentración de vulcanismo, las plataformas continentales están formando nuevas montañas continuamente, destruyendo las antiguas o provocando deslizamientos en las fallas. Apo tiene una densa atmósfera de nitrógeno y monóxido de carbono. Debido a los constantes terremotos y la actividad de deslizamiento de tierras, no se recomienda realizar una exploración en la superficie. Los restos de media docena de naves expedicionarias atestiguan la inestabilidad del planeta. Inti es un planeta terrestre con una atmósfera de amoníaco y helio. Su superficie está compuesta sobre todo de óxidos de sodio con depósitos de magnesio. Su densidad es bastante baja, por lo que el planeta está estabilizado por el gradiente gravitatorio de Matano. Inti es un mundo poco destacable que no atrae más que una exploración superficial en búsqueda de asentamientos piratas en la superficie, cuando las patrullas de la Alianza entran en el sistema. Chasca es un mundo grande y poco denso, básicamente similar a su vecino Inti. Como en el caso de Inti, Chasca está estabilizado por el gradiente gravitatorio de Matano, así que presenta siempre la misma cara al Sol, por lo que tiene un hemisferio diurno, ardiente y otro nocturno y congelado. En las zonas templadas de la frontera, entre ambos la temperatura media es del orden de 30 grados Celsius. Al tener una atmósfera de nitrógeno y oxígeno, esta fina banda de terreno habitable admite ser colonizada por humanos. El anillo de Chasca es único. Parece ser, a falta de un término mejor, una enorme obra de arte alienígena. Los anillos están compuestos por pequeñas piezas de material sintético y son casi invisibles desde el espacio. Desde el suelo esparcen la luz de Matano con efectos estéticos. No se sabe quién creó este anillo o cuándo se hizo. El desarrollo de Chasca apenas está comenzando. Con unos pocos equipos de pioneros esparcidos por la superficie, se está recopilando información sobre ecología y peligros, mientras en la Tierra se está ejecutando un gran esfuerzo de reclutamiento de colonos. No creo que este desierto aparece algo en el radar. Cascarón. Con el modelado del zombie de la Toriana. A ver qué hay acá. Armas en mano. Uno. No se dieron cuenta de nada. Váyanse, idiotas. Intenten defenderse por lo menos. ¿Por dónde salimos? Uy, no lo dejé hacer su ataque especial. Y nada más.
Mierda. ¿Y que no hay nada más acá? No. A ver si con la mejora de martillo no se me sobrecalienta tanto esta mierda. Lo saca considerablemente menos. O una cosa o la otra. Que puedes correr. A volar. Mierda. Todavía no lo mataste. Estás perdiendo el toque. ¿Y? I smell Ya. Estirado también vienen. Muy bien. Dejo ese ahí por las dudas. Hago daño, amigo, ¿no? ¿Con las granadas o qué? Oh, mierda. Correte. Listo. Un equipo de pioneros coloniales suele estar compuesto por unas pocas docenas de especialistas. Es obvio que ninguno ha sobrevivido. El grupo Cerberus tendrá mucho a lo que responder por lo ocurrido aquí. Descargar registros. Gromar es un planeta terrestre rocoso con una atmósfera vestigial de criptón y xenón. La congelada superficie está compuesta principalmente por cobre con depósitos de calcio. Antes de la expansión de la Alianza por el cúmulo Voyager, Gromar albergaba la mitad de un sistema de telescopios interferómetros de los turianos, conectado con un sistema de telescopios similar en el cúmulo Beta Ticano mediante una cara cadena de boyas de comunicaciones MRL. Las dos funcionaban como una única lente virtual con una apertura efectiva igual al millar de años luz que los separa. Los turianos los usaron para cartografiar los sistemas de términos con gran precisión. La exploración del planeta Gromar ha revelado una estación espacial abandonada y a punto de caer de su órbita. Has enviado un pequeño equipo a recuperar objetos que pudieran ser de interés, y entre ellos estaba un medallón de la Liga de Uno. Montajeter es un mundo helado inusualmente grande con un núcleo de rocas de silicatos y metales ligeros y una atmósfera de criptón y xenón. La corteza está compuesta sobre todo de agua helada. Las capas de hielo de Montajeter muestran señales evidentes de rupturas a gran escala con nuevos congelamientos, centradas sobre un cráter enorme que hay cerca del Polo Sur. Una historia reciente que circula por la extranet sugiere que una nave proteana se estrelló contra la corteza del planeta antes del colapso de su imperio y que podría ser recuperada del núcleo planetario. Esto justificaría la masa inusualmente grande del planeta. La exploración cuidadosa del campo gravitatorio de Montajeter realizada por satélites ha demostrado que el núcleo planetario es completamente normal. Clogia es un planeta terrestre azotado por el efecto invernadero, que tiene una atmósfera densa de nitrógeno y dióxido de azufre. La superficie es abrasadora y está compuesta sobre todo de hierro con depósitos de oro. El núcleo de Clogia es muy caliente y tectónicamente activo. Las erupciones volcánicas son comunes y los gases que expulsan no hacen sino contribuir a aumentar la densidad de la atmósfera. El volcán activo más grande tiene una caldera de casi 100 kilómetros de diámetro y sus riadas de basalto han cubierto una zona de más o menos el tamaño de Australia. Neferón es un mundo terrestre asolado y volcánico con una atmósfera de dióxido de carbono y criptón. Su superficie está compuesta sobre todo de sodio con depósitos de magnesio. Aparte de su gran belleza geológica que incluye varios volcanes espectaculares, este mundo asolado no tiene nada de interés. Las entradas sobre Neferón en las bases de datos astronómicas son bastante escasas. Enemigos. Para ver, si uno está haciendo la pose en T.
¿Qué le pasó? Bajemos. Así que esta es su base principal, no se ve muy diferente de las otras estúpidas bases, la verdad. Se ve exactamente igual. ¡Uy! Mierda. Correte, idiota. ¡Ay, ay, ay! Ok, retrocedamos. ¡Correte, idiota! Creo que tiene la misma armadura que estoy usando yo. El mismo traje espacial. ¿Qué es eso? Nada más quedan 2, creo, o 3. Uy. Mierda. Dale, asómate. ¡La madre! ¿Qué fue eso? Me dejó sin escudo. Listo. ¿Una consola de algo? No sé. Pulsas con cuidado unos cuantos botones y la alarma salta. La base de datos óptica se está autodestruyendo. Copias todos los archivos que puedes en el CPU interna de tu traje blindado. Con su memoria borrada, la CPU se apaga. Seguramente los archivos están encriptados, pero tendrás tiempo para decodificarlos. Almacenar archivos. Transmission coming in, Commander. I think you're going to want to hear this one. Greetings, Commander Shepard. I represent a party interested in obtaining information on Cerberus activities. El grano. If you know something about Cerberus, you better tell me. I suspect I know less about Cerberus than you do. I am merely an agent for the Shadow Broker. You see, Admiral Kahoku contacted my employer looking for information on the location of any Cerberus facilities. We provided that information on the promise that he would turn over copies of all files gathered from the Cerberus systems to us. La muerte de Kahoku. Did you have anything to do with Admiral Kahoku ending up dead? We had no reason to harm him. He was going to provide us with information about Cerberus. Information that is now in your possession. Ubicación de la instalación. You must have some connection to Cerberus. How else could you tell Kahoku where to find them? Information is our business, Commander. Through our contacts, we were able to determine that the Cerberus group was active in the Voyager cluster. Unfortunately, that was all we were able to find out. That is why we are so interested in acquiring copies of the files from you. ¿Y qué saco yo a cambio? Your deal died with Kahoku. Why should I help you? The Alliance is just going to file this information away in some archive. But no secret stays hidden forever. Eventually, someone somewhere will deliver it into our hands. Might as well be you. Transmit the files to us and you will be well compensated. ¿Y por qué quieres los archivos? What are you gonna do with this information? Information is a commodity. It can be bought, sold, or traded. Why my employer desires this information is not my concern. I am only the buyer. Me parece bien. I'll transmit the files. I knew you were a reasonable woman, Commander. My employer will remember this the next time you need something from us. Patayton es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio bastante pequeño. Su atmósfera contiene grandes cantidades de cloro. La exploración de Patayton ha revelado una extraña nave no tripulada en órbita. Habéis entrado a Italia y ha podido determinar que es de manufactura Asari pero muy arcaica. Ha descubierto varios artefactos de gran antigüedad en su interior. Entre ellos estaba uno de los escritos de la matriarca de Linaga. Las propiedades geológicas de Alco se han comprobado desde órbita, pero poco más se sabe de este planeta. Es una mezcla típica de roca y hielo como suele ocurrir con los planetas terrestres exteriores y tiene una atmósfera muy tenue de criptón y xenón. Su corteza se compone de silicatos y hielo con depósitos de aluminio. En las cercanías de este planeta se ha detectado tráfico de naves espaciales sin registrar, por lo que no se recomienda viajar hasta él. Looks like we've got an active distress beacon on the planet below, Commander. No message, just a locator signal. Bien.
Clomartu tiene una pequeña atmósfera de metano y nitrógeno. La superficie es caliente y está compuesta sobre todo de sodio con depósitos de uranio. En lo que concierne a tamaño y órbita, Clomartu es casi un gemelo de la Tierra, pero lamentablemente carece de vida. Noda Crux es un mundo frondoso con mucha agua, un clima templado y una densa atmósfera de nitrógeno y oxígeno, que cuenta con un rico ecosistema. Parece ideal para la vida y el alto porcentaje de oxígeno hace que los humanos se sientan llenos de vida y energía, aunque también ha permitido que los equivalentes a los insectos tengan tamaños aterradores. Por desgracia, Noda Crux es un claro caso de casi pero no. Las tormentas son tan comunes como en la Tierra, pero en la densa atmósfera de Noda Crux resultan ensordecedoras y provocan incendios continuos. Pero aún son peores las grandes concentraciones de polen que flotan en el aire a alta presión. En los humanos, así como en otras especies de respiradoras de oxígeno, causan reacciones alérgicas de gravedad que llegan a ser letales. Qué basura inmunda este planeta, por favor, viejo. Tan incómodo de recorrer. Todo pura cordillera de mierda. Encontré un escrito de la madre de Linaga, pero ni siquiera lo voy a poner en el video, porque la verdad que estoy perdiendo el tiempo acá. Terminemos con esta mierda de mundos inexplorados. Ya me tienen podrido, viejo. Solamente sirven para hacer perder el tiempo. Es más aburridísimo hacer esto. Muere. Así que hay otra toniana acá en este planeta. Pensé que era solamente exclusiva de Feros, pero parece que estábamos equivocados. Encima esto es un video ya por separado, porque al sacar tantas partes tuve que cortar tantas partes que estaban al pedo en la primera parte de este video, que en vez de ser un video de 1 hora me quedó algo de, no sé, media hora utilizable. Pero sí, la verdad que el juego baja mucho el nivel en estos niveles de exploración. Sí, sirven para levelear, sirven para tener mejores cosas, pero el coste es que uno tiene que aburrirse como una ostra en esto. Es muy aburrido. Y la verdad es que no lo recordaba así porque, bueno, o se ve que hace mucho que no juego esto, o quizás no hice toda esta mierda, o no hice todos estos planetas. Yo estoy tratando de hacer todo. Y es una muy mala idea. Y ahora que vamos a encontrar una puta terminal, ¿no? Y nada más, como todas las otras. Rescuers? Oh, thank God. See? Okay. I told you someone Algo would come to distinto. investigate that signal. My name is Dr. Ross, Chief Exogeny Researcher at this facility. We've been trapped in this room for days. We're almost out of food and water. You got here just in time. Quiero respuestas. Not so fast. First, you're gonna tell me why this place is overrun with Thorian creepers. How do you know about the Thorian? La maté. I know what Exogeny was up to. I saw what they let the Thorian do to those colonists, so I destroyed it. Our secret's out then. No point in my lying. You already know the worst. The creepers here were created using altered samples from the specimens on Pharos. We discovered a way to turn them into docile, obedient servants. Y algo salió mal, ¿no? Everything was going fine until a few days ago. Then all the creepers suddenly went berserk. Only a handful of us made it back into the safety of this room. Señal genérica de emergencia. Why didn't you send a clear message asking for help? All we had was that signal from the emergency beacon. This is a closed communications base. Exogeny was worried about someone on the project selling secrets to a rival firm or reporting our work to the authorities. We have no direct communication with the outside, only the emergency beacon. It sends a general distress signal to the Exogeny site on Pharos. They're supposed to send a team to respond inside of 24 hours, but it sounds like they had problems of their own. ¿Más supervivientes?
Any chance some of the other people at the base might still be alive? I doubt it. Too many creepers out there. They never stood a chance. We're the only ones left. Zombies locos. Any idea why they turned on you? Maybe there was still some kind of link between the creepers and the Thorian back on Pharos. The Thorian was unlike any other life form we've ever studied. I can't explain how, but maybe when it died, it somehow set off the creepers here. No más preguntas. I've heard all I need to. Look, I know what we did here was wrong. I'll admit that. But it's over now. There's no sense reporting this to the authorities, right? Alguien debe pagar por esto. Too many people died here. Their blood is on your hands. Be reasonable. I didn't mean for this to happen. Besides, how does it help anyone if I end up in jail? Normally, Exogeny would have my back, but it sounds like they're going to have their hands full cleaning up the mess on Pharos. But I've got money. A nice little emergency fund I set up. It's yours if you let us go. Debería matarte ahora mismo. This isn't about money. It's about justice. Blood for blood. That's not going to happen. Open fire. No. Open fire! Sí, qué buena idea, chica científica. Enfrentarte a Link la erudita es una sentencia de muerte. Los mercenarios de segunda de Exogeny no han sido rival para los entrenados marines de la Alianza. Ahora que ha muerto el último de los científicos no hay razón para quedarse. No. La verdad que no. Antida es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio. Su atmósfera se ve oscurecida por restos de sodio y es uno de los relativamente escasos planetas con un periodo orbital superior al milenio. Insignia turiana. La exploración de Antida ha revelado un grupo de torretas no operativas que orbitan alrededor del planeta. El grupo de reconocimiento ha recuperado una de ellas y la ha subido a bordo. Tali la ha desmontado y ha descubierto que tenía la insignia del puesto de avanzada Cartan. El Mar Crux tiene una atmósfera de metano y etano, y a pesar de la gran distancia que lo separa de Caspian, joven y energética estrella, su superficie está casi templada. Es habitual que haya nieblas en la línea del amanecer cuando el agua que se ha congelado durante la larga y fría noche se encuentra con las masas de aire caliente del lado diurno. La corteza está compuesta sobre todo de cobre con depósitos de sodio. El agua abundante de Almar Crux, combinada con su gravedad y temperatura relativamente templada, ha hecho que entre en la corta lista de mundos candidatos para una terraformación. Sin embargo, diferentes grupos ecoéticos se oponen, asegurando que las primitivas bacterias metanotróficas de Almacrux podrían ser las precursoras de una ecología nativa completamente viable. Parnuri tiene una atmósfera vestigial de dióxido de carbono y helio. La superficie está compuesta sobre todo de silicio con óxidos férricos, lo que indica que el mundo tuvo en algún momento una atmósfera oxigenada. Si tenemos en cuenta la relativa juventud de su estrella azul Caspian y el importante pozo gravitatorio de Farnuri, es obvio que este cambio tuvo que ocurrir con una velocidad asombrosa y posiblemente hubiera algún evento cataclísmico. Es necesario investigar más. Lotanka es un mundo terrestre grande pero de baja densidad, que tiene una atmósfera de nitrógeno y monóxido de carbono. Su corteza está compuesta de azufre y silicatos poco destacables. Tiene depósitos aislados de metales pesados esparcidos por su superficie, normalmente resultado de impactos de meteoros. Los potentes vientos potenciados por la caliente estrella azul Caspian son un peligro constante. La entrada atmosférica es peligrosa y se desaconseja la actividad extravehicular. El cornucopia es un transporte modular de diseño humano de clase Kowloon, aunque es evidente que está a la deriva, no emite ningún tipo de señal de emergencia. ¿Qué pasó acá? Ábrete la puta que te parió. Nada. Zombies de la Toriana en el espacio otra vez, en el cornucopia. A ver qué tenés, juego. Ay, por favor, no, cascarones. Ligeramente diferentes. Tienen una paleta de colores diferente. ¿Cómo pasó esto? Oh, Dios. Creo que ya sí
siendo hora de cambiar el arma. Ya no les hago un carajo con esto. O sea, el daño es patético. O sea, si no le puedo hacer daño a estos enemigos básicos, olvídalo. O capaz escalan con mi nivel, probablemente de eso. Como odio cuando los juegos hacen eso, por Dios. Hay otro que está corriendo como un idiota. Hay que correr en círculos. En momentos así me gustaría tener una puta escopeta. Que la tengo, pero es la más básica de todas, nivel 1. No sirve para nada, la verdad. La que viene por defecto. Disparales. A ver. Detrás de T-Rex. Te di a vos, perdón. ¿Podés dejar de hacer eso? Dale arriba. No, por acá no es. Ay, ¿quién puso todas estas mierdas de contenedores acá? Tengo que comprar más mejoras de granadas. Debería volver a la ciudadela. Cada tanto reponer el stock. Renueva el stock. Sigan. Mierda pasa acá. Guardalo. Carajo. According to the log files, the ship was out near the Perseus Vale. Looks like they found some kind of alien artifact. They brought it on board and then... This doesn't make any sense. Parece la trama del Dead Space lo que me estás diciendo. Like they wanted the Geth to find them. Eso es todo. What else do the logs say? The entries don't make a lot of sense after that. It's like the captain's mind was falling apart. It doesn't say anything about how the ship got back into human territory. The Geth turned them into husks and left the ship where someone would find it, trying to show us what happens to organics dumb enough to enter the Veil. Los datos verificados acerca de Wentania son muy limitados. Cuando el sistema fue documentado por la nave prospectora Kupe, solo una pequeña sonda no tripulada sobrevoló superficialmente este lejano mundo. Se trata de un planeta rocoso y helado con una atmósfera residual de kriptón y dióxido de azufre. El análisis de la normalidad es más detallado y sugiere que la tierra congelada podría ser apta para la explotación minera, aunque en su mayor parte es agua helada, quizá tenga un núcleo de aluminio puro, a juzgar por las concentraciones de masas de los mapas. Terumlón es un mundo gélido con una densa atmósfera de nitrógeno y argón. La corteza contiene silicatos y minerales diversos de escaso interés, pero es sorprendentemente rica en fosfatos. Dado que la atmósfera carece de oxígeno libre, los fosfatos son relativamente puros y podrían resultar valiosos para fabricar fertilizantes y munición incendiaria. Mangalis es un rocoso mundo terrestre con una atmósfera de dióxido de azufre y cantidades residuales de helio.
Los análisis revelan antiguas llanuras de lava en su superficie, lo cual significa que tuvo actividad geológica en el pasado. La corteza contiene azufre y basaltos, pero la masa del planeta hace pensar que su núcleo es de hierro o de materiales más pesados. Los resultados de las perforaciones superficiales sugieren la posibilidad de vida subterránea. Mientras explorabas el planeta Pangalis has descubierto los restos de una nave espacial. El grupo de reconocimiento no ha encontrado supervivientes, pero sí una insignia del puesto de avanzada de Rockham. Amarantín es un mundo rocoso y helado con una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno. Su superficie helada está formada principalmente por titanio ligero y óxido de aluminio, con depósitos de torio y otros metales pesados en la parte más profunda de su corteza. Amarantín recibió este nombre en honor a la poeta humana Sofía Cabral durante su periodo de servicio a bordo de la Coupe, una nave de exploración de la Alianza. Bajo la tenue luz de la enana roja fortuna, la superficie de este mundo desprende una intensa coloración crepuscular de tonos azules y morados incluso a mediodía. Sofía Cabral. ¿De dónde era? ¿Argentina futurista? Pero todos estos interiores de estos edificios son iguales, viejo, son... Hello again, Commander Shepard. I owe you a debt of gratitude. Sí. With my former ¿Por qué me hiciste venir partners, acá? the syndicate is now mine. I could not have done it without you. ¿Tenías razón? Those men deserve to die. Now, are we gonna have a problem? Not if I can help it, Commander. I hope you can see that I am by far a lesser evil than those men. Under my leadership, this organization will restrict itself to gambling and smuggling illegal technologies. Qué noble. There will be no drugs and no slave-taking for the Batarians. Those days are over. Nada de drogas para los niños batarianos. Disuelve el grupo. I'm giving you one chance to live through this. Shut this gang down. I cannot believe you place such a high priority on stopping such petty, victimless crimes. If I disband the gang, I walk away freely. I have not come so far to be arrested. I would die before going to prison. I would most certainly kill before going to prison. Now, do we have a deal? No. I was offering life, not freedom. Come along peacefully, or I will take you down. A pity. Neutralize the Spectre! Ok. Ábreme la puta puerta. ¿Qué carajo es esto? No puedo entrar. ¿Qué mierda pasa acá? Me estás jodiendo, juego. Do we have a deal? Sí, trato hecho, hija de remil puta. You're free to go. I don't ever want to see this gang again. If I do... Otro juego más en la larga lista de juegos que antes amaba con locura y ahora los odio. Es increíble cuánto daño que me ha hecho este canal de mierda. Dios. Este salgón es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio. Posee una coloración azulada a causa de los restos de metano presentes en su atmósfera. Acá me parece como un planeta que puedo explorar, pero... Sawin posee una tenue atmósfera de dióxido de carbono y etano. La superficie está congelada y se compone sobre todo de cobalto con depósitos de cobre. Las condiciones son peligrosas a causa de las constantes tormentas de hielo que azotan la superficie. Rarísimo. Trelin es una roca inerte con una atmósfera residual de xenón y kriptón. Su superficie contiene grandes cantidades de hierro y silicatos de magnesio y está cubierta de cráteres, por lo que no se recomienda que las naves espaciales intenten aterrizar. Una secta religiosa salariana afirma que cierto solapamiento de cráteres del hemisferio sur se asemeja a su diosa. Antitarra es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio con restos de amoníaco. Los hidrocarburos de la atmósfera le dan una característica coloración marrón. Ahora podía prospeccionar esto, la que te parió. Envuelto en una densa atmósfera de hidrocarburos complejos, Juntor nunca ha sido cartografiado completamente. La superficie es caliente y está completamente cubierta por un océano de hidrocarburos líquidos. Existen indicios de que en las profundidades del océano se está desarrollando vida orgánica primitiva. Sus exploraciones te han permitido encontrar una antigua sonda espacial que orbita lentamente alrededor de Juntor.
Tali la ha llevado a bordo y tras desmontarla ha encontrado un medallón de la Liga de Uno en su interior. La nave Majestad es un transporte modular de diseño humano de clase Kowloon que ahora está abandonado. Todos los compartimentos están expuestos al vacío y la planta de fusión tiene escapes. El daño se corresponde con el que causaría un acelerador de masa montado en una nave. Un leve rastro de partículas radioactivas seguramente el escape de un motor nuclear sublumínico lleva hasta el cercano planeta de Yawin. Así que por eso aparecía la descripción del planeta este. Porque se podía aterrizar al final. Oh, ¿qué tenemos acá? Una estúpida fauce trilladora, ¿no? Aparece, dale. Hace correr un poco el tiempo. Apuntar a la lengua, capaz le sacas un poco más, qué sé yo. Te tiro ideas, ¿viste? Dale, salí de una puta vez, Dios. Ya estás muerto, date cuenta. Bien. Esta baliza era una trampa Get. Es que ustedes nunca aprenden, ¿no? No, bueno, se levantó rapidito. Estúpidos Get, ya son como las 3 de la mañana, me quiero ir a dormir. Ya me cansé de este juego de mierda y sus mundos de mierda. Ay, por favor. Bien. ¿Quién me había mandado a hacer esta misión de mierda? Creo que estaba en la ciudadela el tipo. Torretas de la Alianza. ¿Qué pasa acá? Nos traicionaron. Estúpidos mercenarios. Ok. La entrada. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué carajo haces? ¡Qué estúpida! ¿Qué pasa que no se muere? Toma, me he olvidado de esta mierda de poder, mía. Mala mía. Se pueden dejar de cruzar. Bueno, algo más. Ahí arriba. Yes. Una más o una más. Aparece cuando quieras. Acá adentro. Sí, mátenlo ustedes. Quiero esforzarme lo mínimo posible. Ok.
Vamos ahí arriba a ver qué mierda tenía. Alguna terminal o algo, datos inútiles de que, sí, acá estaban experimentando con penes de turianos o algo así. Bla bla bla, va a servir mucho para los eventos del Mass Effect 3. Cualquier acción puede ser buena para detener a los segadores. Sí. Ay, por favor, esta mierda de... Sí. Dame todo. Capitán Willem. Has descubierto el cadáver del Capitán Willem del MSB Majesty. Sus dedos sujetaban con fuerza un pequeño pad de datos. Recoger par de datos. Esa mierda, dame esta mierda y dame esta mierda y ya está. Nos vamos.